una vez más a cada uno de ustedes. Una tarde hermosa en la presencia del Señor, donde Dios nos habla, donde nos da la oportunidad de poder adorar, de poder exaltar, de poder decirle lo maravilloso que Él es en nuestras vidas, de poder cantar y expresarle que le amamos, que es nuestro Señor, que es nuestro dueño, que es nuestro amo. Amén. Y quiero invitarlos allá a abrir sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 7. Si hay algo que me encanta es lo que Cristo ha ido haciendo en nuestras vidas a través de este sermón. Desde que nos embarcamos hace muchos meses atrás a conocer lo que nos quería decir el Sermón del Monte, creo que hemos ido creciendo. Creo que hemos ido aprendiendo. Al ver lo que Cristo nos muestra en estos últimos capítulos o estos últimos versículos y nos pone contra la espada y la pared. Porque muchos de nosotros podemos hablar, decir muchas cosas, pero que cuando la palabra nos ordena, cuando la palabra nos guía y nos dirige, no hay nada más que tomar dos caminos. O el estrecho o el angosto. No, ese es el mismo. El estrecho o el ancho. La puerta angosta, ¿cierto? O aquella ancha, amplia. Ser falso, ser verdadero. Darle rienda suelta a nuestros frutos, o mejor dicho, a los dones, y no tener nada de frutos. ¿Cierto? Y todos estos versículos nos llevan a escoger, a elegir, que es entrar al reino de Dios. No hay más que nada. Después de todo lo que Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte, le dice a aquellos discípulos, a aquellos que habían creído, si querían entrar al reino de Dios. Amén. Y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta tarde. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, le damos lectura, como está acostumbrada la iglesia. Nos ponemos en pie y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tome su asiento. Se la voy a leer en la Biblia de Dios para Todos y dice, algunos me dicen, Señor, Señor, no tendrán parte en el reino de Dios, solo entrará el que obedezca a mi Padre, que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Hablamos por ti y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Amén. Y veamos lo que dice Lucas capítulo 13, el versículo 25 al 27, que es el paralelo a este pasaje que hemos leído. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Mire lo que va a decir. Pero os dirá,
Os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. ¡Wow! Si uno analiza un poco, es complicado el escenario que estaban viviendo los discípulos y aquellos hombres. Como dice el pastor de la Carlita, ¿cómo es la? Afírmense de las bancas, afirmémonos en la silla, apretémonos los pantalones, agarrémonos las polleras, como decían algunas por ahí. Porque este mensaje no era para, y muchas veces se dice que es para aquellos que nunca conocieron, ni siquiera habla de ellos. Porque ellos le dicen, nosotros comimos contigo, bebimos contigo, tú enseñaste en nuestras plazas, pero no os conozco. Qué duro, porque podemos estar aquí y podemos perdernos. Podemos haberle cantado y nos podemos quedar. Amén. Y Cristo hace la diferencia en este pasaje. No se olvide que en pasajes anteriores, cuando hace la diferencia de las dos puertas, cuando hace la diferencia de los dos caminos, cuando hace la diferencia de los falsos maestros y los buenos maestros, cuando hace la diferencia de aquel árbol que da buen fruto y aquel árbol que da mal fruto, está la diferencia haciendo de los dos cristianos que hay en la vida. Y aquí también se vive de la misma forma. No os conocí, hacedores de maldad. ¿Hay algunos que va a conocer? Sí. Y hay algunos que no va a conocer. La pregunta que nos podríamos hacer al comenzar este sermón, ¿en qué lugar estoy yo? ¿Te conoce Dios? ¿Te conoce Dios? Amén. La doctrina que aquí se enseña no solo afecta a la práctica de los pasajes del sermón, sino a toda la obra del reino de Dios. Quien entra en este reino de los cielos, ¿quién podrá acceder a este reino maravilloso? Pues el texto supone ya a aquellos cristianos, a los que han recibido realmente a Dios y los que hacen la voluntad de su Padre. Amén. El plan que trazó el Padre sobre el reino tenía creencias y exigentes obras. No basta un ingreso idealista y soñador. No basta decir Señor, Señor. Esta actitud había sido ordinaria en Israel. El pueblo de Israel antes lo había dicho. Y de hecho ellos manifestaban en el pueblo y decían, oh, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé. Como algo mágico, Jeremías lo manifiesta como que ellos lo tenían como el talismán, como algo preciado, como algo muy importante. Y Jesucristo toma aquella misma imagen que toman aquellos hombres israelitas en el tiempo de Jeremías cuando decían, oh, por el templo de Yahvé, como que si era algo, eran lo máximo ellos. Y el Señor, Señor, aquí lo toma como diciendo, oh, Señor, Señor, como que, y le dan la importancia como si ellos fueran lo máximo y fueran los más fieles. Y Jesucristo dice que no es así. Este pasaje contiene un detalle que parece sorprendente. Jesús está totalmente dispuesto a conceder que es un hecho que muchos de los falsos profetas dicen y hacen obras maravillosas e impresionantes. Debemos tener presente que en el tiempo de Jesús los milagros eran acontecimientos corrientes, eran normales, ocurrían normalmente. De hecho, muchos decían que, y piensan algunos teólogos, que el echar todas las enfermedades tenían que ver con echar fuera demonios. Había muchas que hacían exorcismo o como le llamamos nosotros, poner las manos o ungir a aquella persona. Existía mucho en el tiempo de Jesucristo. Y había muchos que empezaron a tomar y adoptar el nombre de Jesucristo y acuñar el nombre de Cristo para hacer aquellas cosas. De hecho, en una oportunidad, no sé si usted se recuerda en aquel episodio maravilloso cuando unos hombres quieren echar uno fuera demonios y le dicen en el nombre de Jesucristo, de aquel que predica Pablo. Y van los demonios, se dan vuelta donde aquella persona le dicen, sí, a Jesucristo lo conocemos, a Pablo lo conozco, pero a ustedes no los conozco. Dice la Escritura que este hombre se echó encima de ellos y no lo pudieron tomar y salieron huyendo. Pero ¿por qué si lo hicieron en el nombre de Jesús? Y el demonio aún más dice, ¿sabes qué?
sé la comunión, sé quién es Jesucristo. Sé la comunión mire la diferencia. Sé quién es Pablo, porque Pablo tenía una comunión con Cristo. Pero ustedes, si aún los demonios no conocen, no tomaron la autoridad de ellos, ¿qué más nos queda para Cristo? Lo que Jesús está diciendo es que si una persona usa su nombre con pretensiones falsas, llegará el día en que tenga que rendir cuentas. Sus motivos verdaderos serán expuestos y él será desterrado de la presencia de Dios. Por eso es preocupante cuando tú y yo tomamos el nombre del Señor en vano aún. De hecho, es un mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Amén. Versículo 21 decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios dada a conocer en el Antiguo Testamento y cumplida por Jesucristo. La confesión de Jesús como Señor. Esta confesión verbal de Jesús como Señor tiene que corresponder a la confesión de los hechos y las obras. No deben estar dirigidas a otra cosa que cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Sabe que esto es maravilloso? Lo que ocurre, cómo se presenta Jesucristo. ¿Quién es este Señor realmente? No hay más que una sola manera en que se pueda demostrar la sinceridad de una persona, y es su conducta. No hay más. Nosotros podemos hablar mucho, y a veces hablamos mucho, pero nuestra conducta habla aún más. Amén. Las palabras bonitas nunca pueden ocupar el lugar de las obras verdaderas. No hay más que una manera de demostrar el amor, y es mediante la obediencia. No tiene sentido el decir que amamos a una persona y luego hacer cosas que quebrantan su corazón. Y quiero darles un ejemplo, y esto lo vivimos a diario nosotros los esposos. Como esposos tal vez solemos decirle a nuestra esposa, mi amor, te quiero mucho, te amo mucho. Y cuando nuestra esposa nos sonríe con esa cara así que puso la hermana Karina, como queriendo decir, no sé si a su esposa le ha puesto alguna vez esa cara después que usted le ha dicho, te amo, mi reina, te amo. Esa cara así, pero... ¿Lo han hecho? No es que necesites. Es solamente que la esposa cuando nos pone esa cara, porque nosotros como padres le decimos a nuestros hijos cuando ellos nos van a hacer cariño, cuando ellos se acercan a nosotros, ahí nosotros le decimos a ellos, ¿cuánto querís? ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Para dónde querís ir? ¿Qué condoro te mandaste? Pero cuando nosotros como esposos vamos donde nuestra esposa y le decimos que la amamos, no es a veces para conseguir, es porque realmente lo hacemos. Pero muchas veces nuestros hechos, nuestros actos, no demuestran que la amamos. Porque ellas, con esa mirada que nos pegan, nos quieren decir, me gustaría que no me lo dijeras tanto, sino que me lo demostraras un poquito más con tu comportamiento. ¿No es así? Digan amén, ustedes deberían haber saltado ahí. Usa, señora, a mi pastor que está... Y ábrele el entendimiento a nuestros esposos para que... Pero es una realidad. No sirve de nada nosotros decirle muchas veces que a ellas les gusta escuchar que nosotros las amamos. Si hay algo que a ellas les gusta es sentirse amada, sentirse querida, que nosotros constantemente les digamos que la amamos. Pero no solo quieren que le digamos que la amamos, sino que ellas también quieren que nosotros con nuestros hechos, con nuestras obras, podamos demostrarle que realmente la amamos. Se le salió del alma. Pero también se puede confesar a Dios con los labios, negándolo en la vida. No es difícil recitar un credo, pero sí es muy difícil vivir la vida cristiana. La fe sin la práctica es una contradicción en términos y el amor sin la obediencia es una imposibilidad.
Si hay algo que nosotros debemos hacer cuando decimos amar, es obedecer. La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Si tomamos el ejemplo de nuestras esposas, ¿por qué realmente no cumplimos con lo que muchas veces les prometimos y no lo cumplimos? Y es el recurrente reclamo que ellas tienen hacia nuestras vidas. Por detrás de este pasaje se encuentra la idea del juicio. Por todo él fluye la seguridad de que el día del juicio está por llegar. Una persona puede conseguir mantener las pretensiones y los disfraces, pero llega el día en que todo aparece tal como es y los disfraces van a desaparecer. Podemos engañar a los hombres con nuestros pensamientos. Podemos engañar a nuestra esposa con nuestros pensamientos. Podemos engañar al pastor y a los hermanos, pero al único que nunca vamos a engañar va a ser a Dios. Y llegará el día en que tú y yo, amado hermano, estaremos enfrente de Dios. Ahí caerá el disfraz y caerá toda nuestra careta delante del Señor. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos hecho cosas sin realmente con las motivaciones que corresponden? El salmista dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Yahvé, tú la sabes toda. Dios conoce todo nuestro andar, hermano. No podemos a Él mentirle. Nosotros nos mentimos pensando que le servimos. Pensando que estamos bien. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre arrojamos demonios y en tu nombre hicimos muchos prodigios. Pero entonces yo les diré abiertamente, sin nada que ocultarle, jamás os conocí, apartados de mí, ejecutores, hacedores de maldad. En aquel día, es decir, el día del juicio, los que entonces comparecen ante Jesús, saben que Él es el juez y que ha de dictar sentencia. Se vuelven a Él y le llaman como antes en un culto divino diciendo Señor, Señor. Entonces se empieza a enumerar no solamente los sermones y la doctrina o lo que hayan dicho o hablado, sino también las obras que ellos han realizado. Estas obras son especiales ya que son sobrenaturales. No podemos decir que no existe. Jesús en su tiempo había provisto de ellas a los apóstoles. Les dice, les manda en Mateo 18, dice, curad enfermos, resucitad muertos, limpiar leprosos y arrojar demonios. No porque tú y yo podamos hacer aquellas cosas, ya estamos listos. Ya estamos, pero tengo el cielo ganado, como en más de alguna ocasión se ha escuchado decir, no, si esta persona es tan buena que el cielo lo tiene ganado. No, si el cielo no se gana. Se arrebata y lo arrebatan los valientes. Aquellos que creen, y valientes no porque pueden ir a una pelea, sino porque son capaces de pasar todas aquellas cosas que Jesucristo dice en su palabra. Los que aceptan que van a ser vituperiados, van a ser deshonrados, van a ser calumniados por causa del Evangelio de Cristo. Aquellos que dicen que van a perder a su familia porque por hacerse cristianos algunos perdieron familia. Las familias no los miraban. Y nosotros sabemos la historia de Orlandito con la Inesita. En sus años atrás, ahora ya la familia lo aceptó, todo eso, y ahora bien, hasta que oren por ellos. Lo que antes era algo totalmente contrario, pero ellos fueron, se arriesgaron, no importa, ahí, para decir que sí al Señor. Pero aún así, aunque ellos hayan pasado eso, no significa que estén listos. Amén. Como vemos, estos profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros en el supuesto nombre del Señor y cualquiera pudo haber pensado que estos eran servidores de Dios. Pero no era así. La realización de estas señales no determina que alguien realmente sea un servidor de Dios. Y esto lo podemos ver en varios ejemplos de la Escritura. Tenemos el caso, ¿se acuerdan de aquellos magos en Egipto? Cuando fue Moisés y se presentó ante el faraón y la serpiente de Aarón fue tirada al piso y el palo, la vara,
Eso, me adelanté. La vara de Aarón la tiraron al piso y se convirtió en serpiente, y después los magos también hicieron la misma magia. También convirtieron la sangre, decir, el agua en sangre, como también hicieron la plaga de las ranas. Pero no por eso ellos estaban sirviendo a Dios. No solo eso, sino que también la Escritura nos enseña y nos habla de algún profeta que se levantó para maldecir al pueblo de Israel y no podía maldecirlo, que era un profeta que era asalariado, porque otro rey lo había contratado para poder maldecir al pueblo de Israel y no pudo maldecirlo. Hasta que igual los sedujo y le dijo, mira, ya que no se puede maldecir, hazle esto al pueblo. Dale tus mujeres para que ellos se mezclen y ahí y Dios los va a abandonar. Existen aquellos hombres y mujeres así. Lo vimos, no sé si se recuerdan, cuando estudiamos las siete iglesias, las cartas a las 7 iglesias. Y ahí habían unos que seguían las doctrinas de Balaam. Por eso es importante que nosotros no caigamos en aquellas cosas. Tenemos un caso muy peculiar que es el caso de Judas Iscariote. Dice la Escritura que Cristo los mandó a predicar y él también tendría que ir a haber ido en el grupo que salió. Y dice que ellos cuando volvieron llegaron fascinados, porque decía que los espíritus se sujetaban, había libertad, el poder de Dios se manifestó. Y Cristo dice, no se preocupen de aquellas cosas, no se fijen en aquellas cosas. Lo más importante era entrar en el reino de los cielos. Amén. Y aún más, habían aquellos que en el libro de los Hechos querían imitar lo que hacía Pablo o lo que hacía Pedro. No nos olvidemos que en el nombre de Jesucristo hubo una sanación del cojo. Y ellos querían ver y tener aquella misma autoridad para poder obrar. Por eso tomaban el nombre de Jesús. El decir o tomar el nombre de Jesús no significa que tú y yo tenemos nuestra entrada al reino de los cielos. La sentencia del juez es de una severidad categórica y jamás os conocí, quiere decir, Cristo ha conocido al que ha de identificarse con Él, está con Él y con Él está siempre, porque dirige sus pensamientos y lo conduce en sus caminos. Es un conocimiento amoroso, una mutua familiaridad, una actuación recíproca de uno en el otro. Pero si se abre una hendidura a través de esta vida, no solamente no funciona, por así decir, uno de los motores, sino que el otro es ineficaz. Cuando Cristo está diciendo, no os conocí, no está hablando del conocer como yo puedo conocer a Patito, o lo puedo conocer a alguno de ustedes. Cuando el conocer en griego que está tomando aquí es una intimidad que es muy diferente al conocimiento básico y vano que muchas veces tenemos de Dios. Es que cada día conocemos a Dios. Cuando Cristo le está diciendo a aquellos hombres, no os conocí, no es que no los conocía quienes eran o lo que habían hecho, porque les recrimina sus actos, les recrimina lo que ellos estaban haciendo, sino quiere conocer de que lamentablemente estuvieron, los vi, estaban, pero ustedes nunca quisieron tener una intimidad conmigo. Amén. Cuando hablamos de intimidad es cercanía, estar íntimamente conectado, el uno con el otro. Es saber, por eso uno a veces, cuando ve a los matrimonios de viejitos, usted los ve y se conocen a la perfección. Saben lo que viven y lo que pasan. Saben lo que están pensando. Yo ayer le decía a la pastora que algo le estaba pasando porque no la encontraba. La miraba y decía, no, algo tienes porque no eres así tú. Tú no eres así. Algo te está molestando o algo te está pasando. Porque cuando está esa intimidad entre uno y el otro, uno sabe cuando el otro está pasando alguna situación. Y es de esa misma intimidad que Cristo quería tener con aquellos hombres. Es la misma intimidad que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Amén. Es que nosotros, y cuando nosotros conocemos lo que quiere Dios, nosotros no desobedecemos a lo que Dios nos manda. ¿Por qué nos preguntamos por qué no obedecemos?
es porque realmente muchos de nosotros no conocemos realmente a Dios. No intimamos con Dios. Oramos, no digo que ustedes no oran. No digo que uno no ora. Cantamos, sí, también cantamos. Pero solo eso. No hay una mayor intimidad con Dios. Y eso es triste, eso es lamentable. Y es lamentable porque nos autoengañamos. ¿Sabe lo que es un autoengaño? El autoengaño es pensar que estamos bien y nos engañamos solo. Porque cuando me engaña una persona, esa persona me engañó y por último puedo justificarme que ella me engañó. Yo le creí lo que me decía Pero el autoengaño es cuando usted se engaña solo. Cuando nos creemos perfectos y nos estamos engañando. ¿Hay alguna palabra que incluya oír y hacer? Sí, la hay. Es la obediencia. Jesús demanda nuestra obediencia implícita. Aprender a obedecer es la cosa más importante de la vida. Si hay algo que Cristo nos pide es que nosotros obedezcamos. Amén. Hace algún tiempo se habló del caso de un marinero de la Marina Real Británica al que se impuso un castigo muy severo por quebrantar la disciplina. Tan severo fue el castigo que en algunos círculos civiles se creyó que había sido excesivo. Y a veces nosotros creemos que la palabra de Dios es excesiva. ¿Por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué tiene que ser como Dios quiere que sean las cosas? Si yo creo que a mi manera es mejor. No sé si usted ha pensado alguna vez de esa forma. ¿Para qué tanto? No es necesario. Como salieron algunos hombres por ahí diciendo que con la experiencia que tienen hoy en día, Jesucristo fue un fracasado. Así algunos hablan de que Jesucristo fue un fracasado, los apóstoles, ¿cómo podían? No tenía dónde poner su cabeza. Con la experiencia que hoy no, él debería haber sido millonario, si había que pedirle nomás. Qué error más grande. Pero cuando se habla de la obediencia a Dios, y a veces cuando usted la encuentra severa, es por un motivo. Sigamos escuchando la historia de este marinero. Un periódico ofreció a sus lectores la oportunidad de manifestar sus opiniones. Uno de los que contestaron era un hombre que había servido varios años en la Marina Real. A él no le parecía que el castigo había sido demasiado severo. Creía que la disciplina era absolutamente esencial, porque su finalidad era preparar a las personas a obedecer las órdenes automáticamente e incuestionablemente, y de tal obediencia podía depender la vida de una persona o de varias. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, que cada situación, cuando Dios nos exija, nos pida, nos dé una orden, es para preservación de nuestras vidas. Siempre va a ser así. Es porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Amén. Que nosotros no lo comprendamos, no lo entendamos, ya es otra cosa. Pero cuando Dios te pide, te exige algo, es porque quiere lo mejor para nuestras vidas. Y este marinero, sigamos con la historia de este marinero, Marina Real, citó un caso de su propia experiencia. Iba en una lancha que estaba remolcando un barco mucho más pesado en un mar encrespado. El barco iba sujeto a la lancha con un cable de acero. De pronto, en medio del viento y las salpicaduras, llegó una única e insistente voz de mando del oficial a cargo de la lancha, que dice: abajo. Inmediatamente todo el personal se tiró al suelo. Precisamente entonces se rompió el cable del remolque y sus trozos empezaron a azotar el aire como una serpiente loca de acero. Si se hubiera quedado de pie alguno de los hombres, no habría podido escapar con vida, pero afortunadamente toda la tripulación obedeció la orden automáticamente y nadie sufrió daño. Si alguno se hubiera puesto a discutir la orden, como nosotros discutimos, o a preguntar las razones, por qué motivo, habría sido un hombre muerto. La obediencia salvó vidas. Si hay algo que tú y yo debemos tener claro, que cada vez que Dios nos ordene algo y nosotros lo obedecemos, siempre va a ser para preservación de nuestras vidas. Nunca Dios te va a ordenar algo para que te vaya mal. ¿Amén? Es que a veces no es lo que nosotros queremos. Esa es la única diferencia.
En una obediencia así la que Jesús demanda, Jesús asegura que obedecerle es el único cimiento seguro en la vida. Y su promesa es que la vida que se basa en la obediencia a Él, es salvo. Vengan las tormentas que vengan, si le obedecemos, seremos salvados. Amén. Pongamos cuidado de no apoyarnos en los privilegios y obras externas, no sea que nos engañemos y perezcamos eternamente con una mentira a nuestra derecha, como lo hacen multitudes. Hay otros cuya religión descansan en el puro oír, sin ir más allá. Sus cabezas están llenas de nociviones vacías. Muchas personas solamente oyen y no hacen nada. Que tú y yo no seamos de aquellos hombres. Amén. Por eso debemos tener claro qué implica esta frase, no todo el que me dice Señor, Señor, ya que hay muchos que basan su confianza en llamar a Jesús el Señor. Hay que explicar esto con cuidado porque Él no critica a los que llaman Señor. No va a decir, no le digo más Señor. No, Cristo no está cuestionando eso. En realidad todo el mundo debería llamar a Jesús Señor. Lo que afirma Cristo es que no todos los que dicen esto entrarán en el reino de los cielos. Porque no se trata de una palabra talismán con la cual algunos pretendan saltarse el verdadero reconocimiento de Jesús como el Señor de su vida. Visto de esta forma negativa, el que nunca ha llamado a Jesús Señor jamás entrará en el reino de los cielos, porque Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. La palabra Kyrios en griego es Señor, es la que reemplaza el término Yahvé en la versión griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta. Por tanto, llamar a Jesús Señor en el sentido paulino, escucha esto, es reconocerle como verdadero Dios. Y como va acompañado del nombre humano Jesús, es reconocer que Dios se ha hecho hombre, por lo cual nadie puede pronunciar estas palabras verdaderamente si no ha sido instruido por el Espíritu Santo, que le ha convencido de justicia, de juicio y de pecado. Cuando tú y yo llamamos a Jesucristo nuestro Kyrios, nuestro Señor, estamos reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Los que se basan su confianza en el fervor, observamos que no se contentan con llamarle simplemente Señor, sino que lo repiten como si quisieran transmitir que ellos también tienen más fe que nadie. No son solo intelectuales, hay un elemento de sentimiento en que la emoción está involucrada porque parecen ansiosos y llenos de fervor. Muchos pueden hacer ostentación de piedad con pasión, pero ser algo completamente falso. Una de las cosas más difíciles es distinguir entre el fervor genuino y espiritual, y el celo y el entusiasmo carnal. Personas muy emotivas pueden hacer pensar que son más espirituales, pero solo es el fruto de su temperamento y no el de la fe el que nos puede dar luz de que aquella persona realmente está diciendo, Señor, tú eres mi Kyrios. A eso nosotros debemos tener claro por qué le llamamos Señor. Y si debemos llamarle Señor o no. En Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque yo lo soy. Amén. Pero al decirlo debemos aceptar lo que implica. Amén. ¿Qué implica decir que el Señor o que Él es mi Señor? Que Jesús es soberano. Es el gobernador. Es el maestro. Es el guía de nuestras vidas. Cuando tú y yo decimos Señor, estoy diciéndole, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Amén. Por eso Jesucristo dice, ustedes me dicen Señor, pero yo no los conozco. Es decir, ustedes no hacen la voluntad de mi Padre. Ustedes no obedecen. ¿Cómo me pueden decir Señor? Si no son capaces de negarse a sí mismos, si no son capaces de obedecer, si no son capaces de aceptar el regalo más preciado, si no son capaces de aceptar a mi Hijo que murió en la cruz por ti, si no eres capaz de aceptar ese regalo tan inmenso, no me puedes decir Señor. Muchos en el mundo dicen, no, yo sé que hay Dios, sé que Dios existe, le sirvo a mi manera. ¿O no es así? Y aún aquí en la iglesia muchos decimos a veces, no, yo sirvo a Dios a mi manera. Que viene el pastor, la pastora,
los hermanos a decirme cómo debo servir. En realidad tú puedes servir a Dios como tú quieras, pero no puedes pedir el mismo resultado que Dios puede hacer en la vida de aquel que le sirve de una manera como Dios quiere. Amén. Decimos Señor, Señor cuando cantamos, cuando oramos y en toda profesión de ser sus discípulos. Decimos Señor el llamarlos cristianos y miembros de la iglesia de Cristo. La profesión es hermosa, pero se requiere mucho más que la mera profesión. Nos conviene meditar sobre lo que significa, lo que implica que debe haber conocimiento. Primeramente debemos aprender de Él. Es imposible seguirle si no sabemos cuál es su voluntad. La implicancia de poder decirle Señor implica que debemos tener obediencia. No basta con oír la palabra, no basta con decir Señor, Señor, orando o profesando ser cristiano. No basta con solo bautizarnos por el bautismo, siendo la muerte y la sepultura del viejo hombre, de la vieja persona. Implica un cambio radical de nuestras vidas, un verdadero arrepentimiento. La obediencia no está completa si no vivimos conforme a las enseñanzas de este libro. Este libro no es, como dicen algunos, una especie de constitución de la religión cristiana, pero sí contiene enseñanzas primordiales que nos deben gobernar nuestro corazón y nuestra conducta. Jesús da suma importancia a la obediencia, pero nosotros los hombres no le damos la misma importancia que Jesús le da. Más bien buscamos el camino ancho, doctrinas que agradan a nuestros oídos, a nuestras personas, buscando nuestra propia conveniencia. Y en eso nosotros nos equivocamos y erramos. ¿Obedecer a qué? Para comenzar este mismo sermón tiene que ser obedecido y por supuesto toda la enseñanza del Nuevo Testamento Jesús y Juan predicaron el arrepentimiento, es decir, el cambio de corazón y de vida. El Sermón del Monte nos enseña cómo realmente nosotros debemos comportarnos como verdaderos cristianos. ¿Se recuerda cuando éramos bienaventurados, dichosos, contentos, felices? Porque éramos con un corazón quebrantado, porque somos mansos de espíritu, somos pacientes. La prueba principal del amor es la obediencia. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, mire qué maravilloso lo que dice el Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mire lo que dice, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Mire qué lindo, qué maravilloso. Cuando usted y yo obedecemos la palabra del Señor, no solo somos amados por el Hijo, sino que también somos amados del Padre. Si eso no nos pone contentos, no nos lleva a meditar, no nos lleva a cambiar este switch de que no solo basta con decirle Señor, sino que debo vivir en obediencia a Dios, vamos a seguir fallando. ¿Hay peligro en confiar en ciertas obras? Sí. ¿Y en qué obras? En 3 que aparecen en el versículo 22. Que dan la impresión que hacen que los creyentes verdaderos, pero en realidad no entrarán en el reino de los cielos, por el hecho de que hagan algo espectacular cuando de lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios. Profetizar en su nombre. Esto quiere decir pronunciar un mensaje. El apóstol Pablo habló muchas veces de la profecía como un don que habían recibido algunos miembros de la iglesia, quienes transmitían mensajes por el Espíritu Santo, pero Jesús dice que habrá muchos que vendrán en el día del juicio para decirle que profetizaron en su nombre, pero tendrán que decirle que no los conoce. ¡Qué triste! Expulsar demonios en su nombre, incluso es posible tener poder sobre el mundo espiritual maligno y estar fuera del reino. Esto está atestiguado en el Nuevo Testamento. ¿Alguien duda de que cuando los discípulos echaban fuera demonios también estaba Judas y él fue el único que se perdió? Y él echó en el nombre de... Y los demonios se sujetaban. Hacer milagros en el nombre de Cristo. También hay otros poderes con los que hacer cosas notables y sorprendentes, pero están fuera del reino de Dios. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, aún a cada uno de ustedes. Lo que sucede después en el versículo 23 nos debe llevar a reflexionar.
nos debe llevar a pensar, nos debe llevar a meditar, nos debe llevar a poder ver en qué lado estamos. Aunque aparentemente a todos los que se les había llenado la boca llamando a Jesús Señor pertenecían a la comunidad de creyentes, sin embargo Cristo manifiesta que no pertenecen a su reino. Nunca os conocí. Este conocimiento debe entenderse en el sentido de haber mantenido una comunión viva con ellos, y la causa de su rechazo es la maldad, un término que indica ausencia de ley, es decir, la desobediencia explícita de la voluntad de Dios, en el mismo sentido de los frutos malos de los falsos profetas. Nunca os conocido significa que nunca jamás habían entrado en una relación personal y salvadora con Cristo. Apartados de mí, es la sentencia reservada para los incrédulos, los enemigos del reino. Dios no permite en su presencia tales personas. Obradores de maldad presenta la clave en el pasaje, aunque nos sorprende la severidad con que Jesús trata a este grupo que había actuado tan bien según las normas de los hombres. Cuando analizamos el término maldad, viene de la palabra anomía en griego. Comenzamos a entender la gravedad de su vida y sus obras. El término significa literalmente sin ley o transgresión de la ley. De este término viene la palabra antinomiano que usamos para describir a uno que vive al margen o fuera de la ley. Describe a las personas que se rebelan contra la ley establecida, viven fuera de la ley, son anarquistas, no reconocen la autoridad del Rey de Reyes y al Rey de los cielos y de la tierra. Por eso les dice que ellos obraban y estaban haciendo maldad, porque estaban viviendo sin la ley de Dios. Habían apartado a Dios de sus vidas. Amén. En resumen, estas personas que son rechazadas por Jesús viven en mentiras, se engañan a sí mismas, procuran establecer su propia justicia en base a obras como los fariseos y los escribas. Por lo tanto, se encuentran en el camino espacioso que conduce a la perdición. Algunos son engañados por los falsos profetas y no logran entrar en el camino angosto. Otros, peor aún, se engañan a sí mismos y no entran en el reino de los cielos. El resultado es el mismo. Otra vez nos encontramos con la verdad fácil de olvidar. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta verdad nos debería llevar a ser unos verdaderos cristianos. No es lo que yo aparente, no es lo que yo pueda decir, sino que una vez más nos volvemos a los versículos anteriores y decir que por nuestros frutos conocemos si realmente somos cristianos. No porque siempre diga Señor, Señor, significa que entraré en el reino de los cielos, sino cuando tú y yo hacemos la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios, que está implícita aquí, es que tú puedes tener entrada, seguridad de vida eterna. ¿Te puedes caer? Sí. ¿Te vas a equivocar? Sí. Pero si te vuelves a levantar y vuelves una vez más a buscar de Dios, ten por seguro que entrarás en el reino de los cielos. Si lo hacemos por apariencia, estaremos toda una vida aparentando. Y cuando nos presentemos ante el gran tribunal, cuando nos presentemos ahí no dirá esa palabra que muchas veces nosotros anhelamos escuchar. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Es lo que yo quiero oír. Pero para eso no debo dirigirme como yo quiero. No como a mí se me ocurre. No como yo me lo imagino. Sino debe ser como Cristo lo estableció. Como el Padre lo dijo que debía ser. Basta de desobedecer y comencemos a obedecer. Cuando llamemos al Señor, cuando llamemos al Cristo nuestro Señor, es porque realmente sea nuestro amo. Muchos de ustedes trabajan y muchos de ustedes son apatronados y muchos de ustedes no van a desobedecer a su jefe, porque ustedes saben que si lo desobedecen, los van a despedir. ¿No es así?
¿por qué no hacer lo mismo con nuestro Señor? A Él le reclamamos, nos justificamos, le desobedecemos. ¿Por qué no querer servir a Dios para entrar en ese reino de los cielos? Esa esperanza, ese regalo gratuito que tú y yo tenemos, que Dios nos da y Dios nos ha entregado. Voy a pedir a nuestro coro, póngase de pie, vamos a cantar una alabanza o un coro de ese que dice: haz mi carácter